Voy a presentarles a continuación un trabajo que presentamos en el Latin American Conference on Automatic Control en el mes de octubre del año 2016, el cual trata de la estabilización de una bicicleta sin conductor mediante el enfoque de control por rechazo activo de perturbaciones. En esta figura sabemos muy bien que el profesor Einstein casi involuntariamente es capaz de equilibrar todas las fuerzas y momentos que intervienen en su movimiento para dirigir su bicicleta hacia donde él desea, manipulando su manubrio y con una adecuada inclinación de su cuerpo. A pesar de lo fácil que resulta manejar una bicicleta, proponer una estrategia de control que estabilice automáticamente este sistema en su posición vertical mientras se mueve a cierta velocidad de avance es todo lo contrario. Incluso se ha considerado este vehículo como una planta retante, ya que presenta una dinámica variante que depende de su velocidad. Entre las características más importantes de la bicicleta tenemos que es un sistema inestable, subactuado, no lineal, no holonómico y variante dependiendo de su velocidad. Otros efectos que presenta y que nosotros consideramos como perturbaciones serían las fuerzas gravitacionales centrífugas variantes en el tiempo, la precesión giroscópica, deformación y deslizamientos de las ruedas, el contacto sobre el suelo, el cual no es uniforme y presenta fricción dinámica, y por último las fuerzas laterales que se generan por el efecto del viento. Nuestros objetivos de control en este trabajo serán primero plantear una estrategia de control robusta que estabilice efectivamente la bicicleta alrededor de su posición vertical, utilizando solamente el par en la dirección como la entrada de control. La estrategia planteada es validada a través de una simulación cooperativa que utiliza a Adams y MATLAB. Adams contiene el modelo dinámico de la bicicleta y MATLAB la programación del sistema de control. Con los resultados de las simulaciones se evalúa la efectividad de la estrategia de control propuesta. Este sería el modelo dinámico virtual de la bicicleta que se construyó en Adams. La imagen de la izquierda corresponde al modelo CAD con una tabla que contiene sus partes, y a la derecha está el modelo de Adams que proviene de este mismo modelo CAD, pero en esta plataforma se ha establecido la gravedad, los actuadores en las articulaciones, fricción en ellas, fuerzas de contacto con el suelo y una fuerza externa lateral. En este bloque se aprecian las entradas de la planta que serían el par en la tracción y la dirección y la fuerza lateral que actúa como una perturbación externa. Luego en la salida están como variables principales el ángulo de inclinación, el ángulo de dirección y la velocidad angular de la rueda trasera. Este bloque sirve como nodo de enlace entre MATLAB y Adams. En este short se muestra la simulación de la caída libre de la bicicleta en Adams. Esta sería la condición más crítica debido a la imposibilidad de controlarla sin velocidad, solamente con el movimiento de la dirección. En la figura de la derecha se muestra la evolución del ángulo de inclinación mientras se cae, golpeando el suelo a los 1.5 segundos aproximadamente. En esta segunda simulación se muestra el efecto del autobalanceo de la bicicleta sin la intervención de algún sistema de control. Estas gráficas muestran la evolución de la inclinación y la dirección cuando la bicicleta se mueve a 6 metros por segundo. La precesión giroscópica en la rueda frontal producida por la velocidad de avance gira la dirección hacia el lado donde la bicicleta se está cayendo, logrando que se mantenga en su posición vertical. Ahora, para plantear la estrategia de control estabilizadora, se utilizan dos modelos dinámicos. En el primero se utiliza este diagrama de masa puntual de una bicicleta con eje de dirección totalmente vertical, cuya dinámica permite relacionar el ángulo de dirección con el de inclinación a través de esta ecuación diferencial y sus parámetros que están consignados en esta tabla. El segundo modelo es creado a partir de la suposición de que el vehículo es un sistema de 4 cuerpos rígidos, unidos por articulaciones de revolución que se mueven sobre un suelo plano con restricciones no holonómicas en su dirección longitudinal y lateral. Luego se derivan estas ecuaciones linealizadas de su movimiento a partir del principio de D'Alembert, las cuales relacionan la dinámica de la dirección e inclinación de la bicicleta con el par aplicado al manubrio y la velocidad de avance.
Aquí se muestran los 4 cuerpos rígidos en los que se ha dividido la bicicleta, y para cada uno de ellos se han determinado estos parámetros que corresponden a su masa, momento de inercia y posición de su centro de masa. A partir de los parámetros de la tabla anterior, se obtienen los valores para estas matrices del modelo de movimiento, el cual puede representarse como un sistema en espacio de estado como este, y sus matrices A, B, C y D resultan así como se muestran aquí. En estas dos figuras se muestra la evolución de los valores propios del sistema en espacio de estado a medida que la velocidad de avance aumenta de 0 a 10 metros por segundo. En esta figura se observa una franja de autoestabilización del sistema entre 3.15 y 3.95 metros por segundo, pero esta característica no se da en el modelo virtual, y este shot lo confirma porque en la simulación se muestra el comportamiento de la bicicleta a 3.5 metros por segundo y ella se cae. Por lo tanto, suponemos que esta franja se desplaza a una condición de velocidad más alta por el efecto de las perturbaciones. En esta figura se muestra de forma general el esquema de control propuesto para estabilizar la bicicleta. Primeramente se diseña un controlador de velocidad de avance para que la bicicleta siga perfiles suaves con aceleraciones controladas. Luego se diseña un controlador de inclinación que dirige la rueda frontal para balancear su posición vertical mientras se mueve. Este control de inclinación tiene 2 etapas. La primera corresponde a un controlador estabilizador y la segunda a un controlador de seguimiento de referencias en la dirección. En este diagrama se muestra de forma más específica el sistema de control estabilizador. Este controlador PI corresponde al regulador de velocidad de avance con un anti-wind-up para contrarrestar los efectos no deseados por la saturación del actuador que está acoplado a la rueda trasera. Luego tenemos el controlador de inclinación, el cual está soportado por un observador GPI para estimar las perturbaciones laterales que afectan a la bicicleta y rechazarlas a través de su realimentación junto con las variables de estado de inclinación y su derivada, ponderadas por ganancias debidamente sintonizadas. Este controlador también cuenta con la inversión dinámica del modelo de masa puntual que describimos previamente para entregar como salida la referencia de dirección que estabiliza la bicicleta. Luego está el lazo interno de control de seguimiento de esta referencia, que también utiliza un observador GPI, pero en este caso extendido. Este observador estima las perturbaciones que se generan en el eje de dirección y son realimentadas para rechazarlas juntos con las variables de estado de dirección y su derivada, las cuales también son ponderadas por otro conjunto de ganancias sintonizadas adecuadamente. La salida del lazo interno corresponde al par de entrada aplicado al manubrio o sobre el eje de dirección. En esta tabla tenemos las ganancias seleccionadas para nuestro sistema de control, para los controladores y observadores de perturbación. A continuación muestro la simulación de la bicicleta moviéndose mientras la estrategia de control propuesta se ejecuta y garantiza la estabilidad de su posición vertical ante las variaciones de velocidad de avance que se muestran en esta figura. Aquí se impone una referencia de velocidad que es capaz de seguir el controlador PI, como indica esta figura. Este vehículo también es sometido a fuerzas laterales, así como indica esta segunda figura, lo cual provoca los fuertes cambios de giro en la dirección para contrarrestar estas fuerzas. Luego mostramos las gráficas del desempeño del ángulo de inclinación y el ángulo de dirección por medio de estas dos figuras, y se refleja que la inclinación de la bicicleta es siempre llevada a cero a pesar de las perturbaciones y los cambios de velocidad por medio de este comportamiento en la dirección. En las dos figuras de la derecha están graficadas las acciones de control que realizan los actuadores.
Aquí arriba está dibujado el par aplicado en la rueda trasera para conseguir la velocidad deseada, mientras abajo se encuentra el par aplicado al manubrio para lograr el respectivo comportamiento dinámico en el ángulo de dirección que estabiliza este sistema. Como conclusiones tenemos que la técnica ADRC cumple satisfactoriamente con nuestros objetivos de control. Esta estrategia solo es efectiva en la estabilidad vertical y no garantiza un adecuado seguimiento de trayectorias en el espacio de trabajo de la bicicleta. Esta efectividad se consigue por encima de 0.8 metros por segundo, en donde los observadores GPI restablecen eficientemente el desempeño del modelo lineal simplificado de la bicicleta. Muchas gracias por tu atención en esta presentación y estaré atento ante cualquiera de tus comentarios.